ya sea por las vacunas, por la calidad de la educación o porque sencillamente los padres quieren proteger a sus hijos. Cada día son más y más los padres que están buscando información acerca del homeschooling o la educación en casa o la educación en el hogar. Hoy voy a contestar una pregunta bien común que recibo en el canal a través de los mensajes y a través de los correos electrónicos acerca de qué sucede si después de practicar un tiempo la modalidad del homeschooling yo decido que mi hijo vuelva a la sala de clase o a la escuela en su forma tradicional. Sepa que existe un procedimiento tanto para usted darlo de baja de la escuela como también existe un procedimiento para que usted pueda de nuevo llevar a su hijo a la escuela si después decide cambiar de opinión. En este canal voy a explicarle la diferencia. Yo soy la doctora Nancy Rodríguez y creé este canal precisamente para orientar a los padres en cuanto a esta modalidad del homeschooling, pero también sobre otros muchos temas relacionados a la investigación en la educación, a la educación en general y a temas diversos ciertamente que están impactados de alguna manera con la educación. Es importante que usted sepa primero por qué el homeschooling es legal. La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en su Carta de Derechos, en la sección 5, dice que toda persona tiene derecho a una educación que propenda al pleno desarrollo de su personalidad. Esa solamente es la primera línea de esa sección 5, pero es en esa misma sección 5 donde se hace legal la educación en casa. Y les cito: la asistencia obligatoria a las escuelas públicas primarias hasta donde las facilidades del Estado lo permitan, según se dispone en la presente, no se interpretará aplicable a aquellos que reciban instrucción primaria en escuelas establecidas bajo auspicios no gubernamentales. La educación en casa, la educación en el hogar o el conocido homeschooling va a ser equivalente a una escuela establecida bajo auspicios no gubernamentales. Así que ciertamente usted, mamá, papá, tutor, encargado, usted es responsable de esa educación de su hija, de su hijo, ¿verdad? Pero sepa que su hijo tiene derecho a la educación. Por lo tanto, usted es responsable de proveerle esa educación. El hecho de que usted no lleve a su hijo físicamente a la escuela en su forma tradicional como nosotros la conocemos, no lo exime a usted de tenerle que proveer esa educación a su hijo. Así que ese es el principio que está fundamentado en homeschooling. Sepa que si usted va a mudarse o considera mudarse en algún momento hacia algún estado en Estados Unidos particularmente, le corresponde buscar la información específica de ese estado. Es muy diferente de estado a estado. Hay unos estados que tienen unos asuntos en común, pero por ejemplo, Nueva York tiene unas leyes aplicadas a la educación en el hogar que son muy distintas, por ejemplo, la que hay en Iowa o las que hay en Texas. Así que cada estado es diferente. Y hay algunos estados que les proveen a ustedes unas ayudas. Es decir, hay estados en donde papá y mamá que deje saber, ¿verdad? Que complete el proceso dejando saber que se va a encargar de la educación en casa. El Estado puede proveerle una maestra que les guíe, les puede permitir que ciertos cursos, como por ejemplo matemáticas, ciencia, el estudiante vaya solamente a coger esa clase a la escuela, le puede permitir algunas actividades extracurriculares que el estudiante participe, pero al mismo tiempo es importante que usted sepa que usted no está obligado a recibir ese servicio, pero si decide hacerlo, tiene que cumplir con una normativa que pone también el Estado, como por ejemplo puede ser que le pida que usted vacune a sus hijos. Así que de nuevo, en Puerto Rico, que es el caso que estoy cogiendo hoy, sí es legal el homeschooling, no está muy reglamentado, pero si usted considera moverse a algún estado, pues entonces eso requiere un tema aparte y una verificación aparte. Ahora bien, ¿qué sucede cuando usted decide que va a comenzar el homeschooling?
Yo no estoy hablando de los padres que lo están tomando en consideración, es que ya usted decidió hacer el homeschooling. Si usted está en el proceso de que usted dice, es que yo necesito más información, yo necesito ver todo lo que esto pudiera implicar en mi vida, entonces yo les recomendaría que tomara, ahí les voy a dejar el enlace en la descripción, hay un curso sumamente económico que ciertamente no cubre ni para los gastos básicos que requiere montar un curso en línea y se da básicamente como un servicio a la comunidad. Es un curso donde yo discuto todas las variantes en cuanto al homeschooling, sencillamente para ayudarte a tomar la decisión. Ahora bien, en el caso de los padres que ya tomaron la decisión, siempre usted debe de informarlo a la escuela, sea que usted tomó la decisión en verano o sea que usted toma la decisión en algún punto del semestre. Es decir, que usted pudiera ser que a mitad del semestre usted decide sacar a su hijo de la escuela y comenzar la educación en casa. Eso puede suceder, pero también puede suceder que usted esperó a completar el año escolar y entonces decide sacar a su hijo de la escuela. Son sencillamente los formularios van a tener dos letras diferentes, pero ciertamente siempre lo debe de informar. Ahora bien, ¿qué sucede cuando usted toma esa decisión y usted dice, bueno, yo lo voy a informar a la escuela? Lo primero es que usted sepa que la información que yo les comparto en este canal, y por eso para mí es tan importante, está tomada de una carta circular. De hecho, es la carta circular número 10-2020-2021 acerca de la política pública sobre el procedimiento a seguir para la convalidación de estudios académicos. Entonces, para a esos padres que deciden, ¿verdad?, que van a comenzar el homeschooling, es el director de la escuela el que tiene la responsabilidad de convocar a una reunión. A usted se le va a convocar en una reunión. Esto es reciente. Yo sé que los padres que han estado años haciendo el homeschooling, esto les es un poquito nuevo, porque antes sencillamente el mamá, papá lo informaba, llenaba un formulario y pues se iba para su casa. Pedía, por ejemplo, una transcripción de crédito. Ahora, pues entonces hay una reunión. En esa reunión tiene que estar el personal de apoyo de la escuela. Si aplica, estaría el maestro de educación especial, pero eso es en el caso de si aplica. Ciertamente tiene que estar el maestro del estudiante, mamá, papá o el tutor o el encargado, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede en esa reunión? Es sencillamente discutir cuáles son las razones por las cuales usted está dando de baja al niño, porque quizás haya alguna situación en la escuela que cuando el director viene a conocimiento o el maestro viene a conocimiento, quizás es algo que se pueda subsanar, ¿verdad? Durante esa reunión va a haber alguien tomando minuta. Es decir, la minuta lo que quiere decir es que dijo mamá, que dijo papá, que dijo el director, o sea, que se habló exactamente en esa reunión. De la misma manera, usted va a recibir una orientación. Ahora, una vez usted pues sencillamente se mantenga firme, bueno, esta es mi razón y usted está en todo su derecho y estas son las razones que usted pues presenta que pueden ser variadas. En este canal también yo les he compartido varias razones en base a las investigaciones que se han hecho de por qué los padres hacen homeschooling. Miren, los padres hacen homeschooling, algunos de ellos porque quieren evitar el bullying a sus hijos, las drogas, la violencia, la agresividad que a veces hay en las escuelas. Hay padres que ahora mismo pues no quisieran tener que vacunar a sus hijos. Eso pues pudiera ser otra razón. Todas esas razones pues son debatibles, ¿no? Pero es una decisión que toma mamá o papá. Y luego entonces hay un compromiso y certificación de educar al menor en la alternativa de educar en el hogar. Y en esa reunión, pues, o más adelante, no sé si en esa misma reunión, en ese mismo momento, pero ahí usted solicita una transcripción oficial de su hijo, de la escuela. Así que ese es el proceso hasta ahora, ¿verdad? Hasta el 2021 que se conoce para darle baja. Finalmente, para la pregunta que habíamos mencionado desde el principio, una vez usted practica la modalidad del homeschooling, pero decide por alguna razón que quiere que su hijo regrese a la escuela, ¿qué puede suceder? Lo primero es que usted tiene derecho a que vuelva a incorporarse a la escuela. No quiere decir que porque usted decida hacer el homeschooling, pues eso sea per secula seculorum y ya usted no pueda regresar a la escuela. Usted sí tiene la alternativa de que su hija o su hijo reingrese a la escuela en su forma tradicional. Ahora, ¿qué sucede? Dentro de
la Subsecretaría de Asuntos Académicos hay una unidad que se llama la Unidad de Estudios de Equivalencia y Homeschooling. Ahí, cuando usted visite la escuela donde usted desea volver a matricular a su hija o a su hijo, su caso, ¿verdad? Su hijo va a ser referido a esa unidad para que entonces esa unidad analice el caso. Y vamos a ver qué significa eso. Pues eso va a significar que usted como padre va a tener que presentar unos documentos. Ahora bien, estos documentos son los mismos documentos que durante otros videos y en otras explicaciones en cuanto al homeschooling a usted se le ha orientado como documentos que no es que usted tenga que tenerlos al momento de comenzar el homeschooling, pero usted los debe de ir desarrollando precisamente para una eventualidad como esta cuando usted decida que va a volver a la escuela. Primero, la lista de los libros que usted utilizó en homeschooling, ¿verdad? Y los temas. Es decir, que usted de algunos libros quizá tome un capítulo, otro o unos temas en particular. Pues cuáles fueron esos libros y cuáles fueron esos temas. Usted debe de tener un portfolio o lo que se conoce normalmente una carpeta. Esa carpeta suya debe de servir para usted poder decir, esta era la forma en que mi hijo estaba al principio y luego después que yo le di la educación en casa, pues así fue como fue mejorando. ¿Cómo se hace eso? Pues dependiendo de la edad del niño, ¿verdad? Porque ahí un poquito tenemos que hablar del currículo, pero es básicamente que usted demuestre que su hijo fue progresando porque completó tareas, porque escribió, porque contestó exámenes que usted preparó, por dibujos que hizo. Es decir, cuáles fueron los trabajos que su hijo fue realizando. Por lo tanto, toda esa documentación usted la debe de guardar y la debe de guardar de una manera cronológica, que significa que fue en el orden en que se dieron los sucesos. Agosto primero, septiembre después, pero no significa que usted tenga que hacer un calendario, que usted tenga que decir en agosto tengo que dar este tema, en septiembre tengo que dar otro. No, eso es otro tema que tiene que ver con currículo. Bien, la transcripción de crédito del último grado aprobado. Y recuerde que eso se lo dieron usted en la reunión o después de la reunión donde usted dio de baja a su hijo. Y esa transcripción es bien importante. Entonces luego viene la información de la escuela donde su hijo será matriculado, ¿verdad? Quiere decir que hay un proceso en la escuela y hay una certificación, el nombre de la escuela, el código y el teléfono. También se le va a pedir una foto 2x2, el certificado de nacimiento en original y copia y la tarjeta de residencia o pasaporte si son estudiantes de otros países. Así que vea que es importante que sepa que su hijo sería referido. Entonces, una vez que se da ese proceso inicial, es importante que usted sepa que esa unidad va a identificar los exámenes que su hijo debe de aprobar. Son los exámenes de acuerdo a ese grado donde usted pues era responsable de enseñarle. De primero a quinto grado, el estudiante debe de aprobar. Estoy viendo exactamente el documento que ya les cité, que les dije que es una carta circular que les estoy compartiendo también. Un mínimo de ejecución de un 70%, es decir, que es lo mínimo que él debe de poder demostrar para poder pasar ese examen. Y son en las 4 materias básicas para entonces poderlo matricular oficialmente. En el caso desde sexto a 12 a duodécimo, pues entonces la diferencia sigue siendo el 70%, pero entonces son 5 materias básicas. Y luego el director de la escuela nuevamente va a convocar una reunión en donde se discuten los resultados de esas pruebas diagnósticas y luego van a estar en esa reunión las mismas personas que estuvieron presentes en la reunión donde usted le dio de baja, es decir, el maestro, papá o mamá, se aplica el maestro de educación especial, ¿verdad? Así que en esa reunión, pues entonces se establecerían los acuerdos y ciertamente pues habría que ver los resultados de esas pruebas diagnósticas de su hija o su hijo. Recuerde que si se trata de una escuela privada, la escuela puede especificar otros exámenes, otros criterios para aceptar a su hijo. Y pues va a depender de la escuela, ¿verdad?, donde usted quiera reincorporar a su hijo.
De nuevo, y como siempre, yo les deseo el mayor de los éxitos en esta importantísima tarea de educar a nuestros hijos.